Dedicatoria. Queridos oyentes, este libro es para todas aquellas personas que luchan día a día contra un enemigo silencioso, la esquizofrenia. Para aquellos que escuchan voces en su cabeza y luchan por encontrar la luz en medio de la oscuridad. Para aquellos que buscan ayuda y comprensión en un mundo que a menudo les juzga y les teme. Este libro es un homenaje a su valentía y a su determinación, y espero que les dé un poco de esperanza y consuelo en su lucha. Dedicado a todos aquellos que luchan contra la esquizofrenia y a sus seres queridos, quienes apoyan y aman incondicionalmente. Juntos, podemos luchar contra este mal y encontrar la paz y la felicidad que merecemos. Bienvenidos a un viaje a través de las sombrías y oscuras profundidades de la mente humana. En este libro, seguiremos la historia de John y Jasmine, dos personajes que se enfrentarán a una adversidad nunca antes imaginada. Una voz macabra acecha a John, minando su cordura y poniendo en riesgo su vida. Mientras tanto, Jasmine ha tenido una noche aterradora en el bosque, enfrentándose a sus propios demonios y buscando encontrar una salida de un laberinto psicológico. Juntos, John y Jasmine deberán unir fuerzas para encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. Este es el relato de una lucha por la calma mental y la búsqueda de la verdad. Una historia sobre el poder de la voluntad y la fuerza de la humanidad. La lucha por encontrar un hogar en un mundo que parece haberse vuelto loco. Título: La pérdida en el bosque. Una lucha encarnada entre el entorno que te rodea, la noche que se torna lúgubre dentro del bosque, ruidos extraños que provienen de todas partes, y una tormenta que a cada minuto lo empeora, y la batalla por conservar la cordura. Índice. Capítulo 1, la desaparición. Capítulo 2, la tormenta interior. Capítulo 3, la batalla contra los demonios. Capítulo 4, el misterio del bosque. Capítulo 5, la búsqueda por la verdad. Capítulo 6, el choque con la realidad. Capítulo 7, el enfrentamiento. Capítulo 8, la esperanza. Capítulo 9, de regreso. Capítulo 10, aceptar y curar. Capítulo 1, la desaparición. Esta historia comienza en una pequeña ciudad en donde dos almas un día se encontraron y se unieron a pesar de grandes contradicciones. Pasaron 5 años de matrimonio y una lucha constante por llevar una vida normal entre las ajetreadas aguas en las que vivimos en este mundo. Ese día, las noticias anunciaban una tormenta inusualmente fuerte que azotaría la ciudad. La noche estaba cayendo y el bosque se envolvía en una densa oscuridad. Jasmine caminaba por el sendero con una sola idea en mente: llegar a su casa antes de que la noche la consumiera por completo. Sin embargo, algo extraño sucedió. De repente, todo pareció desvanecerse y Jasmine se encontró completamente perdida en medio de la arboleda. Gritó escalofriadamente hasta quedar sin voz pidiendo ayuda, pero su voz fue absorbida por el viento. El frío y el miedo empezaron a invadirla, y con ellos, la sensación de que algo o alguien la seguía. Una cadena de eventos desafortunados. Jasmine se apresuró a caminar, pero su pie se enredó en una raíz y cayó al suelo. Las cosas que compró en el mercado rodaron por el suelo. En la caída se hizo un corte en un brazo con un frasco de jalea que previamente había comprado, y al instante, comenzó a sangrar y el olor a sangre se dispersó por todo su alrededor. Mientras intentaba detener el sangrado, oyó unos sonidos extraños, como si algo o alguien se acercase a ella. Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, se levantó y corrió sin dirección, solo con la esperanza de encontrar el camino que la sacara de allí. Mientras corría, Jasmine vio la silueta de algo en el cielo bajo la luz de la luna, algo como con cuerpo de una persona y grandes alas. Ella sabía que de algún modo debía mantener la calma, no quería caer en desespero, pero la realidad era que la noche seguía avanzando y ella seguía perdida en el bosque. ¿Qué sucedería si el miedo y la desesperanza la consumía y la hacía perder el control? ¿Qué sucedería si no encontraba ayuda a tiempo? Conservar la calma en medio de la tormenta. La tensión y el misterio envuelven a Jasmine mientras intenta encontrar un camino de vuelta a la civilización, luchar por alejarse de lo que parecen demonios. ¿Será capaz de superar este desafío y encontrar la salida antes de que sea demasiado tarde? Jasmine camina por el oscuro y tenebroso bosque, su mente está llena de incertidumbre y miedo. La noche ha caído y ella se encuentra sola, perdida en medio de la naturaleza. La luna llena brilla en lo alto, iluminando el camino de manera tenebrosa.
El viento sopla fuerte, haciendo que los árboles se agiten y las hojas susurren misteriosamente. Jasmine escucha algo detrás de ella, algo que se mueve entre la maleza. Se detiene súbitamente y escucha atentamente, pero todo está en silencio. De repente, un ruido fuerte y estridente rompe el silencio de la noche. Jasmine salta y se da cuenta de que solo era un búho. «Maldito búho, harás que sufra del corazón», dice Jasmine mientras lo ve posarse en una rama alta de un árbol cuando gira su cabeza en dirección a ella. Respira hondo y sigue caminando, tratando de calmar sus nervios. Pero las cosas solo empeoran a medida que avanza en el bosque. Jasmine comienza a ver sombras que velozmente pasan enfrente de ella y a escuchar voces que no están allí. Se pregunta si está perdiendo la cordura o si algo maligno está sucediendo. El miedo la invade y comienza a correr. Pero parece que el bosque se ensancha y se vuelve más oscuro a cada paso que da. Jasmine trata de mantener la calma, pero su mente está a punto de colapsar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se siente tan perdida y aterrorizada? La tensión y el suspenso aumentan a medida que ella lucha contra su propia mente y trata de encontrar un camino de regreso a la seguridad. Capítulo 2. La tormenta. Jasmine caminaba sin rumbo fijo a través de la oscuridad del bosque. La tormenta había estallado de repente, con rayos y truenos que retumbaban en el aire, además del fuerte viento que morbosamente hacía que se movieran los árboles que Jasmine con cierto desespero ya veía. La lluvia caía en un ritmo constante y las ramas de los árboles se balanceaban de manera que su balanceo pareciera una danza macabra y diabólica. Pero lo peor de todo era la sensación de que algo no iba bien. La angustia crecía en el pecho de Jasmine y le hacía sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. Encontrar el camino de vuelta a casa. Ella trató de concentrarse en encontrar su camino de regreso a casa, pero sus pensamientos se desviaron hacia el pasado. Recordó los momentos en que su vida había sido normal, cuando no tenía que preocuparse por sus pensamientos ni por los extraños episodios que hoy la asaltaban. En donde por alguna razón las lágrimas rodaban por su mejilla como si su mente ya supiera que el final estaba cerca y que de alguna manera se despedía de este mundo. Pero ahora, en medio de esa tormenta, todo era diferente. Era como si algo estuviera fuera de control dentro de ella. Jasmine se sentía como si estuviera perdiendo la cordura, pero desafortunadamente no era así. Todo era tan real y palpable. De repente, escuchó un ruido a su alrededor. Era un sonido que no pertenecía a la tormenta, algo más sutil y aterrador. Jasmine se detuvo de inmediato y miró a su alrededor, tratando de determinar de dónde venía el sonido. Pero todo lo que vio fue la oscuridad que la rodeaba. Con la sensación de que muchos ojos desde la penumbra la observaban, como esperando el clímax del suspenso para devorarla. Jasmine, por su parte, creyó que la tormenta era un castigo divino por sus pecados. Una criatura sufriendo. Ella trató de continuar caminando, pero su corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tenía la sensación de que algo maligno la estaba persiguiendo? Jasmine no paró de decirse a sí misma que era solo su imaginación. Pero la sensación de miedo no desaparecía. De un momento a otro escuchó un llanto quejumbroso y una y otra vez lo escuchaba. Sin dudarlo se acercó a un claro en bosque no muy lejano de ella. Por prudencia se oculta en unos arbustos para ver de quién eran esos quejidos. Ella miró hacia el claro de luz y sus ojos no podían creer que un ser al que parecía no pertenecer a este mundo estaba en piso retorciendo por un intenso dolor que al parecer esta criatura sentía. Su garganta se cerró sin poder decir una palabra o siquiera respirar. De manera sigilosa y valiente se arrastró en dirección contraria de donde estaba esta criatura. Ya lejos de la criatura que hace algún tiempo había visto, justo cuando pensó que no podría soportarlo más, vio una luz a lo lejos. No podía identificar si era una linterna o una pequeña luz de alguna cabaña o peor aún, una alucinación de su mente, y que parecía estar moviéndose hacia ella. Jasmine sintió un alivio inmediato, y corrió hacia la luz, con la esperanza de encontrar ayuda y refugio de la tormenta y de sus pensamientos. La luz que había visto sí era efectivamente un rayo de esperanza cuando éste se alejó en una camioneta, porque pertenece a una linterna de unos cazadores quienes se fueron del bosque y que por infortunio de la tormenta, se fueron de allí. Jasmine seguía caminando sin rumbo fijo, alejándose de la ciudad y de su vida anterior. Sin embargo, su mente no paraba de darle vueltas a todos los pensamientos que la asaltaban.
¿Por qué había tomado esa decisión? ¿Por qué había dejado atrás todo lo que le importaba? Un dolor inimaginable. De repente, comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, como si alguien le estuviera clavando una aguja en la sien. Se frotó las sienes con fuerza, tratando de aliviar la presión, pero no surtió efecto. El sonido del trueno la hizo saltar, mientras las gotas de lluvia que caen sobre ella parecían proyectiles que uno a uno siente cómo la lastimaban. Jazmín comenzó a correr de nuevo, tratando de encontrar refugio de la lluvia. Pero, en medio de la oscuridad, no podía encontrar ningún lugar seguro. Parecía que la naturaleza había conspirado para hacerle la vida más difícil aún. Otra luz. De repente, vio un destello brillante en la distancia de nuevo. Corrió hacia ese destello, esperando encontrar algún lugar donde pudiera refugiarse. Sin embargo, cuando llegó allí, se encontró con un árbol que cae debido a la tormenta que estaba cayendo sin cesar, atrapándola y presionando una de sus piernas. Por fortuna no sufrió una fractura, pero el dolor hizo que se desmayara. Voces y circunstancias adversas. Jazmín se libera del árbol que la mantuvo presa por varias horas. Jadeando por el esfuerzo y el miedo, se preguntaba una y otra vez, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento que todo estaba conspirando contra de mí? Y fue en ese momento cuando comenzó a escuchar otras voces. Voces que susurraban cosas terribles, que la acusaban de cosas horribles. No podía ver a quiénes pertenecían, pero estaban allí. ¿Era su mente? ¿Quién le estaba haciéndole la vida imposible? Te vemos, era lo que se escuchaba entre el viento. Te vamos a torturar hasta que ya no puedas más, queremos ver qué tan valiente eres. Jazmín, así, pues ven, maldito bastardo, que hoy te voy a enseñar qué es el verdadero dolor. Voy a tomar tus bolas y te las clavaré en una tabla. Voz, ¿a eso llamas dolor? La tormenta ya estaba haciendo estragos, y peor aún, la tormenta interior de emociones y horrores de Jazmín había comenzado, y no sabía cómo detenerla. Capítulo 3, la batalla contra los demonios. La noche en el bosque había sido interminable para Jazmín. A medida que avanzaba, a cada paso que daba, las sombras parecían aumentar. Las ramas de los árboles se retorcían como si fueran brazos que la sujetaban, y el viento soplaba con un aullido que parecía venir de todas partes. Los relámpagos de la tormenta iluminaban vagamente los árboles, quienes por un momento cobraban vida. En medio de aquella oscuridad, Jazmín empezó a escuchar de nuevo voces, que surgían de entre la nada. Primero fueron susurros, luego risas malvadas y finalmente, amenazas seseantes. A pesar de que estaba sola, no estaba segura si alguien estaba allí, pero las voces parecían cada vez más fuertes, y cada vez más cerca de ella. Una voz que no descansa. Jazmín se detuvo y se apoyó en un árbol, tratando de calmarse. Pero entonces, una de las voces se hizo más fuerte y clara que las demás. ¿Qué estás haciendo aquí, Jazmín?, dijo la voz. ¿Quién eres?, preguntó Jazmín con una voz cansada y desafiante. Si supieras quién soy, de inmediato te quitaras la vida, pero no quiero eso. Quiero verte sufrir y quiero que sufras muy lentamente, respondió la voz. Jazmín comenzó a retroceder, pero la voz seguía allí, más fuerte que nunca. Debes enfrentarme, Jazmín. Si no lo haces, nunca podrás escapar de mí, dijo la voz. Día y noche he estado muy cerca de ti, día y noche te he visto y admiro cómo me combate, pero hoy, dice la voz entre risas macabras y burlonas. Como sentencia, dice la voz, hoy será el fin. Jazmín sabía que la voz tenía razón. Debía enfrentarse a ese demonio, aunque eso significara enfrentarse a alguien con más poder que ella. Con valentía, Jazmín se giró hacia la voz y avanzó, decidida a enfrentarle, pero de repente un silencio sepulcral la rodeó. La oscuridad la rodeaba, las sombras caminaban entre los árboles y las voces aumentaron de intensidad, pero Jazmín continuó adelante. La lucha contra este demonio había comenzado, y aunque no sabía cuánto tiempo duraría, estaba decidida a vencerlos. De repente se vuelve a escuchar esa voz. Voz, pero yo estoy aquí, y siempre estaré aquí. No puedes escapar de mí. No puedes escapar de mí. Jazmín se encontraba atrapada en medio de la noche, perseguida por una tormenta de viento y lluvia que la hacía sentir vulnerable y aterrorizada. Los rayos brillaban en lo alto y parecían observar cada uno de sus movimientos.
De repente, Jazmín escuchó una voz muy cerca, un susurro espectral que la hizo detenerse. Jazmín, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Voz, soy la voz de tus miedos, la presencia de demonios. Estoy aquí para hacerte sufrir. Me llamo Enre. ¿Y ese nombre me lo diste tú? ¿O acaso ya lo olvidaste? A lo que Jazmín responde, no puedo escucharte más, no puedo seguir perdiéndome en estas alucinaciones. Enre le responde, no puedes huir de mí, Jazmín. Estoy cerca de ti, día y noche, en tu casa, en tu trabajo, estoy contigo en todas partes. Un pequeño refugio. Jazmín entró corriendo en una vieja cabaña, en busca de refugio. La lluvia golpeaba fuerte contra el tejado y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las puertas y ventanas crujieran. La voz continuaba hablando, pero esta vez parecía más fuerte, más intensa. Jazmín, basta. Basta ya. No quiero escucharte más. Jazmín se tambaleó, luchando contra la presión que la voz ejercía sobre ella. Sentía que su mente estaba a punto de explotar, que sus miedos la estaban consumiendo poco a poco. Enre le dice, te encuentras perdida, Jazmín. Perdida en la noche, perdida con tus demonios. No hay escapatoria para ti. Jazmín se arrojó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, intentando bloquear la voz. Pero era demasiado tarde. Ya había sido consumida por la sensación de terror que esta misteriosa voz le causaba, y la noche parecía no tener fin. Una noche que al principio parecía tranquila con mucha brisa fresca y muchas estrellas en el firmamento, una noche para meditar. Pero ahora la más tenebrosa escena de horror se apoderó de esa noche y ella. Capítulo 4. Los misterios del bosque. De repente, Jazmín escuchó un ruido. Se detuvo y escuchó con atención. Era un grito desgarrador que parecía venir de algún lugar cercano. Sin pensarlo dos veces, decidió investigar. Caminó en la dirección del sonido, y su corazón estaba latiendo con fuerza en su pecho. Finalmente, llegó a un claro en el bosque y vio a un hombre de pie, con la cabeza inclinada y los brazos extendidos hacia el cielo. Jazmín se acercó con cautela, pero cuando estaba a unos pocos metros de él, el hombre comenzó a girar en círculos, sus ojos en blanco y su boca abierta en un grito silencioso. Un encuentro inesperado. Jazmín se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Pero de repente, el hombre se detuvo y la miró directamente a los ojos. Sus ojos eran oscuros y vacíos, como si estuviera viendo a través de ella. ¿Quién eres tú?, preguntó Jazmín con voz temblorosa. Soy John, respondió el hombre en un susurro. Me encuentro perdido y lucho contra cosas que no sé si son reales o son solo producto de mi imaginación. Hace poco tuve una pelea con lo que parece un demonio o un espectro, no lo sé. Jazmín le dice, pero mírate cómo estás, esa pelea tuya no parece que fue con uno, sino con varios demonios. Jazmín le pregunta, ¿cómo fue que viniste a parar aquí? John le responde, la verdad no lo sé, no tengo ni la más mínima idea de cómo vine a parar aquí, solo recuerdo que al entrar al bosque lo hice por necesidad. Jazmín, ¿por necesidad? ¿Por necesidad de qué? ¿De buscar qué o a quién? John le contesta, no lo sé, la verdad quisiera saberlo porque ha sido una maldita noche tan larga que ya siento que no puedo con otra noche como esta. Jazmín, déjame ayudarte para que te pongas de pie y busquemos refugio. Jazmín se dio cuenta de que el hombre también estaba pasando por el mismo escenario que ella. Juntos, comenzaron a explorar el misterio del bosque, enfrentándose a sus miedos y a los peligros que les acechaban en la oscuridad. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que el bosque estaba habitado por una presencia maligna, una fuerza oscura que se adueñaba de aquellos que se adentraban en él. Jazmín y John se enfrentaron a retos aterradores y tuvieron que luchar contra sus propios demonios internos para sobrevivir. La noche en el bosque parecía interminable, y Jazmín estaba empezando a dudar de su cordura. ¿Estaría realmente viviendo esta experiencia o simplemente estaba perdiéndose en su propia mente? ¿Sería capaz de sobrevivir y escapar del bosque o sería devorada por las sombras? La tensión se acumulaba a medida que Jazmín y John se adentraban más en el misterioso bosque, enfrentándose a una verdad aterradora y desconocida. Coincidencias extrañas. Jazmín dice, ha sido una noche de pesadilla. Estaba caminando,
Pero de repente, como si hubiera despertado del sueño, me vi aquí y algo extraño empezó a suceder. Ion le responde, ¿qué sucedió? Jasmine le cuenta, empezó a oscurecer y escuché ruidos extraños, como si alguien o algo estuviera siguiéndome. Me asusté mucho y corrí lo más rápido que pude para encontrar mi camino de regreso. Ion, eso suena muy aterrador. Jasmine, no sé por qué fui al bosque, pero creo que fue un error. Ion, tranquila, Jasmine. Lo importante es que estás a salvo ahora. Jasmine, pero, ¿tú crees en los fantasmas y en los espíritus? Ion, no lo sé, pero estoy aquí por alguna extraña razón y te ayudaré en lo que pueda. Jasmine aliviada responde, gracias, Ion. Es bueno tener a alguien con quien hablar sobre esto. Esta noche en el bosque fue muy aterrador y tengo miedo de que vuelva a suceder. Ion, no te preocupes, estoy aquí contigo. Juntos podemos encontrar una solución. Jasmine, no puedo dejar de pensar en las cosas que han pasado esta noche, ha sido tan aterradora. Comencé a escuchar una voz extraña que me hablaba. No podía ver a nadie, pero sabía que estaba allí, acechándome. Ion le pregunta, ¿qué voz era esa? ¿Has experimentado algo así antes? Jasmine, no, nunca. Fue tan real, como si alguien estuviera hablando conmigo en ese momento. Pero no había nadie a mi alrededor. Una noche que no termina. La noche se convirtió en una pesadilla para Jasmine y Ion. Mientras la tormenta rugía afuera, la pareja se enfrentaba a sus demonios internos. Ion comenzó a destruir todo lo que encontraba a su alrededor, creyendo que debía protegerse de los monstruos que veía. Jasmine, por su parte, comenzó a hablar consigo misma y a tener visiones horribles de su futuro. La tormenta no cesaba, y la pareja se encontraba cada vez más desesperada. Ion comenzó a tener ataques de pánico y a creer que estaba atrapado en una pesadilla. Capítulo 5. La búsqueda de la verdad. Jasmine había estado luchando contra las voces y las sombras por tanto tiempo que casi había perdido la esperanza de encontrar alguna respuesta. Pero después de conocer a alguien más que estaba luchando contra el mismo tipo de demonios y sombras, ella comenzó a creer que había una forma de encontrar la verdad. Ella decidió emprender una búsqueda para descubrir la verdad sobre esos demonios y las sombras que la perseguían. Era una tarea peligrosa, ya que el bosque estaba lleno de peligros y misterios oscuros. Pero Jasmine estaba decidida a encontrar la verdad, aunque tuviera que arriesgar su vida. La búsqueda por la verdad la llevó a través de los laberintos del bosque, pasando por ruinas antiguas y cabañas abandonadas. A medida que avanzaba, comenzó a enfrentarse a miedos e inseguridades que habían sido reprimidos durante años. Pero también descubrió una fuerza interior que nunca supo que tenía. Otro refugio muy misterioso. A pesar de los peligros y las sombras que la perseguían, Jasmine y Ion siguieron adelante, decididos a descubrir la verdad sobre esas voces y las sombras. Y aunque aún no había encontrado la verdad, ella estaba más cerca de encontrarla. Jasmine y Ion habían estado caminando durante horas, buscando cualquier indicio que les ayudara a descubrir el misterio que había en el bosque. De repente, divisaron una casa a lo lejos. La casa estaba en ruinas, pero todavía tenía luz en una de las ventanas. ¿Deberíamos entrar?, preguntó Ion con incertidumbre. No lo sé, respondió Jasmine con un temblor en la voz, pero creo que es nuestra única opción si queremos descubrir algo. Parece algo demasiado extraño, encontrar una cabaña con una luz en una parte del bosque tan adentrada, decía Ion lleno de dudas e incertidumbre. Jasmine y Ion se acercaron a la casa y entraron con precaución. La casa estaba en un estado deplorable, con techos rotos, muebles rotos y telarañas por todas partes. Sin embargo, en una habitación en el fondo de la casa, encontraron algo que los dejó sin aliento. Había fotos de ellos dos cuando eran niños, y una de ellas decía, la mejor vecina del mundo, Jasmine. ¿Qué significa esto?, preguntó Ion, con más dudas y preguntas. No lo sé, respondió Jasmine, mirando fijamente las fotos, pero creo que estamos más cerca de descubrir la verdad. La habitación se llenó de un silencio tenso, y los dos comenzaron a revisar las fotos con más detenimiento. Cada imagen les trae recuerdos vagos de su infancia y les hacía cuestionarse sobre su propia realidad. ¿Qué había sucedido en el pasado para que estuviesen allí en ese momento? ¿Qué había en esa casa que los estaba llevando a descubrir la verdad? Más preguntas que respuestas.
Jasmine y John sabían que tenían que seguir adelante, pero a la vez temían lo que podrían encontrar. La oscuridad se adueñó de la casa y la tensión se hizo palpable. La luz de la luna que entraba por la ventana parecía invitarles a continuar su búsqueda por la verdad, pero también les daba miedo lo que podrían encontrar. Esa noche en el bosque había sido aterradora, pero la búsqueda por la verdad había sido aún peor. Los demonios que los persiguen y las sombras parecían estar acechándolos en cada rincón, y la tensión que sentían en el aire era palpable. Sin embargo, Jasmine y John sabían que tenían que continuar, porque la verdad estaba allí, que era solo el comienzo de encontrar respuestas en esa cabaña abandonada sacada de un cuento de terror. Pero entre ellos surgen preguntas, ¿cómo diablos había una foto de ellos de cuando eran niños? Y peor aún, ¿cómo John no recordaba bien esas fotos y la inscripción detrás? Jasmine se preguntaba, ¿cómo era que ninguno de los dos recordaba bien esas fotos de su infancia? ¿O, era acaso que era una treta de los demonios que la venían acechando para llevarlos al borde de la locura y demencia? John le insistió a Jasmine si ella de alguna manera reconoce esa cabaña o si recordaba esa fotografía de ambos, pero una y otra vez ella le respondía que no, que al igual que él estaba perpleja. Sin pensar que justo a unos metros había otra cabaña, que estaba cubierta por árboles y que la noche en su caprichosa oscuridad no los dejó que la vieran, con más secretos y verdades ocultas. Capítulo 6. El choque con la realidad. Jasmine y John estaban escuchando gruñidos como de una bestia hambrienta y que su voz era pavorosa, dentro de la tenebrosa casa. De repente, John comenzó a comprender que estaba en el mismo escenario que Jasmine. Él también escuchaba y veía las mismas cosas que ella. John no podía creer que había encontrado a alguien más que luchaba contra los mismos demonios. Él siempre había creído que era el único que experimentaba estos misteriosos fenómenos. Jasmine, escucho y veo las mismas cosas que tú, dijo John con una mirada de shock en su rostro. Jasmine, John, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás escuchando lo mismo que yo? John, asombrado y temblando, le responde, sí, así es. Esto es imposible, dijo Jasmine con un susurro. John asintió con la cabeza, comprendiendo lo que Jasmine quería decir. Él también se sentía abrumado por la gravedad de la situación. De pronto John escucha su nombre detrás de un susurro. John, susurrando, ¿estás ahí otra vez? ¿Por qué me sigues acechando con tus palabras oscuras? La voz le responde, con una risa malvada. Porque te tengo bajo mi control, John. Tu mente está enferma y yo soy el producto de ella. John, temblando, no es posible. Soy un hombre fuerte y sano de mente. La voz le contesta, burlonamente. ¿Fuertes y sanos de mente? ¿De verdad crees eso? ¿No te has dado cuenta? John, con desesperación, ¿qué quieres decir? ¿Qué es lo que está pasando? La voz contesta, con un tono cruel. Estás en una lucha constante conmigo, John. Una lucha por alejarte de mi control. Pero siempre acabas perdiendo. John, gritando, le dice, no. No voy a permitir que me controles. Jasmine, debemos salir de aquí y buscar ayuda. La voz les responde, con una risa aún más malvada. ¿Ayuda? ¿Quién va a ayudarles? ¿Quién va a creer en un hombre y una mujer que escuchan voces? John, llorando, voy a acabar contigo y tu puta existencia. Una presencia perturbadora. Ambos comenzaron a investigar la casa, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que estaba sucediendo en el bosque. Pero a medida que avanzaban, comenzaron a sentir una presencia oscura y aterradora a su alrededor. La sensación de que algo maligno los estaba acechando se intensificó, y comenzaron a escuchar risas malévolas y susurros tenebrosos. Jasmine y John estaban aterrorizados. Habían descubierto que el escenario era algo que no pudieran controlar, sino un misterio mucho más profundo y aterrador. Se dieron cuenta de que necesitaban encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo podían hacerlo cuando nadie más parecía creer en sus experiencias? Jasmine y John sabían que estaban solos en esta lucha, pero a pesar de todo, seguían juntos en busca de respuestas. A medida que avanzaban en su búsqueda por la verdad, comenzaron a comprender que tenían una tarea aún más grande por delante, sobrevivir al misterio del bosque. Jasmine y John habían estado luchando por sobrevivir en el bosque. Pero ahora, estaban siendo acechados por una presencia maligna y tenebrosa que parecía estar obsesionada con ellos.
Jasmine y John habían encontrado una casa en el bosque, pero pronto descubrieron que la casa estaba habitada por una bestia aterradora y una voz tenebrosa que los llamaba. Jasmine y John trataron de escapar de la casa, pero la bestia los perseguía y la voz tenebrosa los amenazaba. De repente, Jasmine se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Se dio cuenta de que no podía luchar contra estas visiones y voces por su cuenta. Ella se preguntaba cómo esas alucinaciones y las voces que había estado escuchando y cómo estos pensamientos estaban comenzando a controlar su vida. Finalmente, Jasmine comprendió que debían salir de este laberinto oscuro y tenebroso. John y ella comenzaron a caminar juntos, buscando una manera de escapar del bosque y encontrar ayuda. La tormenta y la oscuridad parecían intensificarse a medida que avanzaban, pero Jasmine y John se aferraban a la esperanza de encontrar una salida. Finalmente, llegaron a un camino de tierra y pudieron ver las luces de una ciudad lejana. Jasmine se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a su realidad y buscar ayuda. A pesar de los miedos y las inseguridades, Jasmine y John comenzaron su camino hacia la ciudad, decididos a encontrar la ayuda que necesitaban y comenzar una nueva vida. Capítulo 7: El enfrentamiento. Jasmine y John se encuentran otra cabaña en la que descansan un poco en esta vieja casa abandonada, rodeados de un silencio inquietante. Jasmine y John se encontraban en una pequeña habitación, ambos se miraban fijamente, con una sensación incómoda que los invadía. La habitación parecía estar en constante cambio, como si las paredes se estuvieran moviendo. Jasmine rompió el silencio. ¿Tú también lo ves?, preguntó con voz temblorosa. John asintió con la cabeza. No puedo explicarlo, pero siento como si estuviéramos atrapados en una especie de sueño. Todo parece tan irreal. Jasmine suspiró y se acercó a John. Creo que estamos en peligro, necesitamos encontrar una manera de escapar de aquí. John asintió, pero su voz revelaba dudas. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es real?, preguntó. Los instintos de supervivencia. Jasmine tomando las manos a John le responde, no lo sé, pero siento que debemos confiar en nuestros instintos y hacer lo posible para sobrevivir. Cuando súbitamente los gruñidos y pisadas se escucharon, pero la tensión en el aire era innegable. De repente, un sonido fúnebre surgió de la oscuridad, haciendo que los pelos de la nuca de ambos se erizaran. Jasmine y John se miraron, sabiendo que debían actuar rápidamente. John avanzó hacia el sonido, pero Jasmine lo detuvo. No, déjame ir primero, dijo ella en voz baja. John le responde, ¿estás loca? Iré por delante de ti y como pueda te protegeré. Y John avanzó hacia la fuente del sonido, con un palo de madera en su mano. Se adentraron en una habitación oscura, y ambos vieron la forma de una bestia enorme y aterradora, con unos ojos amarillos que parpadeaban en la oscuridad. ¿Qué está pasando aquí, John? ¿Es esto realmente real?, preguntó Jasmine con una voz temblorosa. John lo confirma lentamente, con la misma expresión de incertidumbre en su rostro. La bestia rugió y comenzó a avanzar hacia ellos. Jasmine y John intercambiaron una mirada, sabiendo que debían enfrentarse juntos a lo que sea que tuvieran enfrente. Con un grito de desafío, avanzaron hacia la bestia, luchando valientemente contra ella. La lucha fue intensa, y los dos se esforzaron al máximo para mantener a la bestia alejada. La bestia ataca a John, dándole con una de sus garras en el pecho. John sale despedido y a golpearse contra una pared. Jasmine por su parte comienza a pelear con la bestia que medía más de 2 metros de alto. Pero en una inyección de adrenalina Jasmine comienza a pelear usando técnicas de lucha que su padre le había enseñado de niña. Pero no fue suficiente, la bestia a la que se enfrentó logró asestarle un golpe que la hace salir de la casa, y a caer en el patio. Cerca está la bestia del cuello de Jasmine. De la nada John de un salto hacia la nuca de esta bestia le clava un pedazo de madera. La bestia no derrama sangre y enfrente de sus ojos ven cómo este espectro se desvanece. La bestia desapareció. Jasmine y John se quedaron allí, jadeando y sin aliento, preguntándose qué había sucedido. Fue entonces cuando una voz les habló desde la oscuridad. Era una voz oscura y tenebrosa, pero a pesar de eso, parecía conocerlos bien. Bien hecho, Jasmine y John. Han demostrado ser más fuertes de lo que creían. Pero aún tienen mucho camino por recorrer. Deben enfrentarse a sus miedos y a la verdad sobre sí mismos, si quieren sobrevivir.
Ahora de qué puta verdad habla este maldito espectro, decía Ion sin poder recobrar el aliento por la pelea que acaban de tener. Jasmine y Ion se miraron, sabiendo que debían seguir adelante. Sabían que había algo más detrás de todo esto, algo que debían descubrir a toda costa. Con determinación en sus rostros, avanzaron hacia lo desconocido, decididos a enfrentarse a cualquier desafío que se les presentara. Y los dos siguieron adelante, en busca de respuestas y la verdad sobre su situación. Un camino sin final. De repente, Jasmine detuvo su paso y miró hacia Ion con una expresión confundida en su rostro. ¿Has visto eso?, preguntó ella. ¿Qué cosa?, respondió Ion. No lo sé, pero parecía que el camino se estiraba ante nosotros, como si se fuera al infinito, dijo Jasmine con incertidumbre. Ion, un poco confundido, miró a su alrededor. Era como si el camino no tuviera fin y comenzara a desvanecerse ante sus ojos. «Esto es demasiado extraño», exclamó Ion. «Creo que estamos perdiendo la cabeza». Jasmine afirmó con la cabeza, pero aún parecía incierta. «Es como si el camino no existiera realmente, como si estuviéramos atrapados en una ilusión», dijo ella en voz baja. Ion tomó la mano de Jasmine y juntos comenzaron a avanzar con cautela, tratando de mantener la calma y la razón mientras se enfrentaban a lo desconocido. La tensión en el aire era palpable mientras continuaban su camino hacia la incierta verdad que los esperaba en el pueblo. Capítulo 8. Las esperanzas. Jasmine y Ion continuaron su camino hacia el pueblo con una nueva determinación. A pesar de los terrores que habían experimentado en el bosque, no estaban dispuestos a abandonar su búsqueda de respuestas y seguían adelante con la esperanza de encontrar ayuda. El sol había salido y la luz del día ayudó a disipar las sombras y los misterios del bosque. Pero también hizo que las visiones y los sonidos extraños que habían experimentado parecieran más reales y aterradores. Cuando alguien te comprende y te ayuda. Jasmine y Ion caminaban juntos por el camino de tierra que los llevaba hacia el pueblo. De repente, Jasmine comenzó a temblar. Ion le notó y le preguntó qué le pasaba. «Estoy asustada», confesó Jasmine. «No sé qué está pasando aquí. Todo parece tan irreal». Ion le tomó la mano. «Yo también tengo miedo», confesó. «Pero tenemos que mantener la esperanza. No podemos rendirnos ahora que estamos tan cerca de encontrar ayuda». A Jasmine se le salen las lágrimas y miró a Ion. «Tienes razón. No podemos dejar que este miedo nos venza. Tenemos que seguir adelante y encontrar ayuda». Ion le sonrió y la abrazó. «Vamos a superar esto juntos. No importa lo que pase, estaremos unidos de aquí en adelante. Cuentas conmigo, no importa el día y la hora. Si esa maldita bestia peluda y maloliente se aparece de nuevo, llámame de inmediato. Y mientras llego, entretenlo con esas patadas de karateca despiadado con las que les pateaste el culo allá en el bosque, que cuando llegue con gusto le clavaré otra puta estaca». Los dos continuaron caminando juntos hacia el pueblo, decididos a encontrar una solución y sobrevivir juntos a esta pesadilla. Jasmine y Ion seguían sin estar seguros de lo que era real y lo que no, pero seguían juntos, apoyándose el uno al otro en un esfuerzo por mantenerse fuertes. Hablaban de sus miedos y de sus incertidumbres, y encontraban consuelo en el hecho de que al menos no estaban solos en esa locura. La llegada a la ciudad. Finalmente, después de caminar durante horas, llegaron a un camino principal al pueblo. La luz del sol se colaba a través de los árboles y los rayos de luz eran un reflejo de la esperanza que habían encontrado. Con cada paso, la luz se intensificaba y las sombras se disipaban. Jasmine y Ion se miraron el uno al otro con una sonrisa en el rostro. Finalmente habían encontrado un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Aunque todavía tenían muchas preguntas y temores, estaban decididos a mantenerse fuertes y concentrarse en encontrar ayuda. Juntos, continuaron avanzando hacia el pueblo, con la esperanza de un futuro mejor y más brillante. Capítulo 9. De regreso. Jasmine y Ion finalmente llegaron al hospital después de un largo y difícil viaje a través del bosque. Los médicos los recibieron inmediatamente y los llevaron a una sala de emergencias para atender sus heridas y recibir hidratación. El personal médico los examinó cuidadosamente y descubrieron que tenían cortes, magulladuras y deshidratación. Les administraron soluciones intravenosas para rehidratarlos y les dieron una dieta suave para ayudarlos a recuperarse. Ion y Jasmine estaban exhaustos y ansiosos por recuperarse, pero al mismo tiempo, estaban preocupados por lo que les había sucedido en el bosque.
Hablaban en susurros, compartiendo sus miedos y confesando sus incertidumbres. El médico los tranquilizó y les explicó que su recuperación sería un proceso gradual, pero que ambos estaban en buenas manos. Les prometió que haría todo lo posible para ayudarlos a recuperarse y a enfrentar sus problemas. Ya la tormenta pasó. A medida que los días pasaron, Ion y Jasmine comenzaron a sentirse mejor y a recuperar su fuerza. El doctor que los estaba atendiendo, un hombre con una expresión seria y comprensiva, le recibió en su despacho. Jasmine y Ion se sentaron frente a él, ansiosos por saber qué sucedía. Bienvenidos, soy el doctor César Ramírez. He estado supervisando sus tratamientos, dijo el psiquiatra con un tono tranquilizador. Pero al mismo tiempo sin entender cómo es que un psiquiatra los estaba cuidando. ¿Acaso estaban locos? Y es que el doctor se dirige a ellos como si los conociera desde hace años. Jasmine y Ion asintieron con la cabeza, aún inciertos de lo que estaba sucediendo. Un vendaval de emociones. Debo decirles algo que puede ser un poco sorprendente para ustedes, continuó diciendo el doctor. ¿No me recuerdan? ¿No se reconocen entre ustedes? ¿O tampoco recuerdan el lazo que los une? Ustedes, amigos míos, permítanme decirles que son marido y mujer, y han estado luchando juntos contra la esquizofrenia desde que eran niños, y se conocen desde que tenían 5 años y vivían en unas viejas cabañas dentro del bosque. Jasmine y Ion miraron con asombro al doctor. Era la primera vez que escuchaban esa información. Lo sé, es una noticia impactante. Pero debo decirles que debido a su trastorno y a la situación tan difícil que han pasado, olvidaron quiénes eran, explicó el psiquiatra con calma. Los dos se miraron muy fijamente, tratando de asimilar la información. El doctor les explicó en detalle sus tratamientos y les aseguró que juntos podrían superar sus trastornos y regresar a la cordura. No es un camino fácil, pero estoy aquí para ayudarlos. Y juntos podemos hacerlo, concluyó el doctor con una sonrisa alentadora. Jasmine y Ion se miraron con un rayo de esperanza en sus ojos. Finalmente, había luz al final del túnel. La memoria comienza a regresar a medida que reciben tratamiento médico y psicológico. Ion y Jasmine estaban sentados en una consulta con el doctor, quien les explicaba sus trastornos y su progreso en el tratamiento. De repente, Ion sacó una foto de una caja que había encontrado en la cabaña. Era una foto de él y Jasmine en su boda. Esa es nuestra foto de boda, dijo Ion con una sonrisa en su rostro. Jasmine tomó la foto y comenzó a llorar. Oh mi Dios, Ion. ¿Cómo lo hicimos? El doctor intervino con una sonrisa. Esto es un buen signo, significa que sus recuerdos están comenzando a volver. A medida que hablaban, las imágenes y recuerdos de su vida juntos comenzaron a retornar a la mente de Ion y Jasmine. Recordaron sus primeras citas, su boda, y su vida juntos como marido y mujer. Ahora que hemos encontrado esta foto, todo empieza a tener sentido, dijo Jasmine con lágrimas en los ojos. El doctor les explicó que estos recuerdos ayudarían en su proceso de sanación y que, con tiempo y terapia, podrían recuperar completamente su vida y su amor el uno por el otro. Estamos juntos en esto, dijo Ion, tomando la mano de Jasmine. Vamos a salir de esto juntos. Jasmine sonrió, y juntos comenzaron su camino hacia la recuperación y el futuro. Recuerdos que comienza a atormentar. Un día en el hospital Jasmine despierta entre llantos y gritos, asustando a todo el piso del hospital. Corrió hacia Ion y lo abrazó y le pidió perdón. Ion confundido le pregunta a Jasmine que, ¿por qué ella le podía perdón? Ella le describe cómo vino un recuerdo de cómo fue a parar al bosque. Jasmine narra, se despertó temprano una mañana con un extraño sentimiento de inquietud. Decidió levantarse de la cama junto a su esposo Ion y salir de la casa sin ambos tomar sus medicamentos. Después de trabajar todo el día en su tienda, Jasmine decidió ir al mercado a comprar algunas cosas para hacer una cena especial. Pero cuando terminó, se dio cuenta de que había olvidado dónde había estacionado su automóvil. En lugar de llamar a Ion para que la recogiera, decidió caminar hasta su casa. Ion, sin embargo, recuerda que se percató de que Jasmine había olvidado su teléfono en la casa y, al ver que ella no respondía a sus llamadas, decidió salir a buscarla en medio de la noche. Era la primera vez que se alejaba de la casa sin su esposa y la soledad y el silencio del camino lo asustaron. Pero estaba decidido a encontrar a Jasmine a cualquier costo.
Mientras caminaba, John comenzó a tener visiones extrañas y a escuchar voces en su cabeza. La falta de sus medicamentos y la tensión del momento estaban afectando su estabilidad mental. Sin embargo, siguió adelante, confiando en su amor por Jasmine. De repente, John escuchó un ruido y se detuvo de inmediato. Era el sonido de la risa de Jasmine. Seguía el sonido hasta llegar a un camino de tierra que llevaba a un bosque. John se adentró en el bosque, llamando a Jasmine y buscándola por todas partes. Y así fue como ambos recordaron cómo comenzó esta historia llena de pánico y terror. Los días pasaron y poco a poco fueron retomando sus vidas normales. Continuaron en sus trabajos y hacen deportes juntos. Capítulo 10: Aceptar y curar. El día en que John y Jasmine aceptaron su trastorno fue un día de gran importancia en sus vidas. Después de muchos días de terapia y tratamiento, ambos comenzaron a comprender la importancia de aceptar su enfermedad y trabajar en su recuperación. John se dio cuenta de que su esquizofrenia no definía quién era como persona y que podía llevar una vida plena y satisfactoria con la ayuda adecuada. Jasmine, por su parte, aprendió a reconocer los signos de un brote y cómo prevenirlos. Aprendió también a manejar su ansiedad y controlar sus pensamientos obsesivos, y a mantener un estilo de vida saludable y equilibrado, con suficiente sueño, ejercicio y una alimentación adecuada. De regreso a la cotidianidad. El proceso de curación fue un camino largo y difícil, pero ambos estaban decididos a hacer lo necesario para recuperarse. Con el tiempo, empezaron a sentirse más fuertes y positivos, y su relación se fortaleció aún más. Un día, mientras caminaban juntos por el bosque, John se detuvo y miró a Jasmine a los ojos. «Te amo», le dijo, y Jasmine sonrió a través de las lágrimas que empezaron a correr por sus mejillas. «Te amo también», respondió, y los dos se abrazaron con fuerza, agradecidos por haber encontrado el amor y la curación juntos. Epílogo. En conclusión, se puede ver a los personajes, Jasmine y John, habiendo superado sus desafíos y trastornos psicológicos. Han aceptado sus condiciones y han comenzado el proceso de curación y sanación, gracias al apoyo y la ayuda del doctor y su equipo médico. Ahora, Jasmine y John han aprendido a vivir de manera saludable y equilibrada, tomando sus medicamentos y participando en terapias regulares. Han recuperado sus recuerdos y han fortalecido su relación como marido y mujer, recordando y valorando su amor y compromiso el uno con el otro. La historia termina con los personajes disfrutando de un día soleado en un parque, sonriendo y abrazándose mutuamente, con una sensación de paz y esperanza para el futuro. La lección para aprender aquí es la importancia de la aceptación y la curación para superar los desafíos psicológicos y lograr una vida saludable y feliz. Después de su experiencia en el bosque, Jasmine y John comprendieron la importancia de tomar sus medicamentos de manera constante y rigurosa. Querían asegurarse de nunca volver a pasar por una situación como la que vivieron en el bosque. El psiquiatra les recomendó establecer un sistema de recordatorios y seguir una rutina diaria rigurosa para tomar sus medicamentos. Jasmine y John tomaron esta recomendación en serio y comenzaron a hacer un esfuerzo consciente para mantenerse en su tratamiento. Jasmine instaló una aplicación en su teléfono que la alertaba cuando era hora de tomar sus medicamentos, y John puso una nota en la nevera para recordarse tomar los suyos. También establecieron un horario regular para revisar sus medicamentos y asegurarse de que nunca se les acabaran. Además, Jasmine y John se apoyaron mutuamente en su recuperación. Hablaban regularmente sobre sus sentimientos y temores, y se esforzaron por mantener una actitud positiva y optimista hacia su futuro. Este libro nos deja una enseñanza. Gracias a su arduo trabajo y su compromiso con su tratamiento, Jasmine y John fueron capaces de mantenerse estables y vivir de manera saludable y equilibrada. Aprendieron la importancia de tomar su trastorno en serio y trabajar constantemente para superarlo, y esto les permitió llevar una vida plena y feliz juntos.